que sabe bastante de Asamblea Legislativa, diputado nacional de Encuentro Federal. Miguel Ángel, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, acá estamos. yo prefiero mirar más el fondo que las formas. Bien. Las formas me parecieron un bochorno. En general ese acto es más solemne. El presidente expresa un breve repaso del año que pasó y proyecta el futuro inmediato. Casi estábamos en el primer año, porque muchas de las cosas que hablaba del gobierno anterior ya las había dicho, cómo encontró el país, la inflación, bueno, todos temas que ya habían sido incluso valorados en otras dos presentaciones que hizo el presidente ante el Congreso. Sí. Hay algunos temas que me parece resaltables, importantes. A ver. El presidente definió un país donde el futuro está en el petróleo, en el gas, en la minería y en la agroindustria, en el sector agropecuario. A mí me parece que uno puede coincidir ahí, pero es un país para un núcleo de habitantes muy chico, para 15 a 20 millones de personas ese país. Que la Argentina va a crecer en esos sectores no hay ninguna duda, que puede lograr el autoabastecimiento, que puede lograr empleo calificado en esas zonas, no hay duda. La pregunta que hay que hacerse es qué pasa con el empleo urbano, con la industria. El ataque a la industria argentina, sintetizado y expresado en algunas figuras paradigmáticas del sector que han invertido en la Argentina, que generan empleo importante. A Pablo Roca, ¿no? Hizo mención y también Pablo Roca, Madanes. Y después hablar de una supuesta complicidad de los políticos que defienden a estos empresarios. A mí me parece realmente casi muy conspirativo toda esa visión, pero ese ataque no es digno de un presidente. Me parece que un presidente tiene que abordar esta temática, el eje en la desregulación, en el hecho de la Argentina libre, el libre comercio como bandera, el padre Venegas Lynch, bueno, sí, todo un esquema moral. Me parece que ese discurso arroja, digamos, una falencia de dónde va a trabajar la gente en la Argentina en los sectores urbanos. Me parece que esta apertura irrestricta es un error, no ha sido ni siquiera equilibrada, razonada, conversada con los sectores, y hay un esquema de depredación por parte de China que tampoco el presidente abordó. Me parece que por ahí va el análisis, el fondo, que a mí me parece claro. Que hay que hacer. Como un modelo, después, bueno, un modelo que no, porque usted dijo, lo que dijo el presidente se va a desarrollar, lo cual es cierto, esto totalmente cierto, involucra sí. 15 millones de habitantes, o sea, que somos 47, ¿qué hacemos con el resto? Bueno, ese es el que me parece el corazón de lo que hay que analizar. Después, bueno, hay un plan ambicioso en el plano parlamentario, hay que reformar el Código Civil. Estaba sentado el doctor Ricardo Lorenzetti, que fue uno de los que hizo una gran reforma del Código Civil. Hay que reformar el Código Penal, digamos, grandes transformaciones. Bueno, veremos qué contenido tienen. Eso creo que requiere de debates más profundos. Pero bueno, las formas muchas veces también no dejan ver el fondo, ¿no? Ese estilo no es digno de un presidente. El ataque personalizado a empresarios determinados de la Argentina, que además viven en la Argentina y generan empleo en la Argentina, me parece poco inteligente. Me parece que el gobierno tiene que empezar a mirar lo que está pasando con el ingreso de productos chinos por distintas vías, por plataformas, por contrabando, por container, por todas las vías que entran al país y depredan no solamente el trabajo industrial, sino también el trabajo del comercio. Pichetto, Así que Rodrigo... me parece que este es uno de los temas que me parece centrales del análisis del discurso. Rodrigo Alegre soy, Pichetto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sé que no quiere hablar de las formas, digo, pero es medio difícil por ahí no saltear eso, obviamente porque quedó también bastante en la superficie. ¿Qué piensa usted que hizo el presidente al contestar también, obviamente, sectores de la oposición? No sé si usted
plantearon... Fueron menores, yo vi todo, estaba en el medio del recinto. Hubo algunas situaciones, pero un presidente las tiene que soslayar. No es un estándar el discurso inaugural, es un planteo muy formal, muy solemne, donde los presidentes generalmente leen el discurso, lo tienen armado, lo tienen proyectado, y no hay lugar para contestar, porque el plano de superioridad del presidente frente a cualquiera que pueda decir algo en el recinto es total y pleno, tiene una ventaja extraordinaria. Es como cuando el presidente se pelea con un empresario o con un ciudadano común. Esto que criticábamos en algún otro momento de la historia, cuando había algunas personalizaciones que se hacían desde el recinto o desde el púlpito del presidente, bueno, aplican para este momento. A mí lo formal también me importa. Yo creo en un Congreso que no grite, que no cante, que no aplauda. Creo en otras cosas que... No, porque en eso se pareció Sí. un poco al tema de las tribunas de Cristina, ¿no? Que siempre se criticó. Sí, me pareció incluso más fuerte todavía, más exagerado, con agresiones, con cosas que no se deben hacer en el Congreso, pero bueno, no se aprende. Esto es un retroceso, me parece. No es peor que el discurso de Milei haya sido... también de lo que es la decadencia argentina en términos de la representación. No, le preguntaba, digo, ¿no es peor que el discurso de Milei del 2023, que fue de espalda al Congreso? Bueno, sí, siempre se puede ser peor. Ese evento para mí fue totalmente negativo, pero bueno. Sí, Diego. Pichetto, ¿cómo le va? Diego Esteves. ¿Quiénes lo cuestionaron al presidente? Porque, lógicamente, el que vio la cadena desde su casa vio solamente al presidente respondiendo y ponderando también que hay una investidura presidencial para respetar, ¿no? Voy a hacer el detalle de cada uno. Hubo algunas expresiones de los representantes de izquierda y también de algún dirigente de la Cámpora, pero nada más. Me pareció que tampoco... Creo que la mayoría escuchó en silencio y bastante respetuosamente el discurso. Hay otro dato que me parece importante registrar. Sí. La cámara de la versión oficial nunca mira y nunca enfoca a la oposición ni a aquellos que tienen un espíritu crítico respecto a la marcha del gobierno. Esto es un esquema de exclusión en donde solamente están los propios. Sí. Y bueno, esto también es... Sí, es un dato relevante. Miguel Ángel, le quería preguntar, porque bueno, la semana pasada fue noticia por esta reunión que tuvo con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasó Sí, ahí? bueno, estaba programado desde el año pasado. A partir del momento que la pusieron presa, yo tengo siempre una visión de que gente que uno ha conocido, que ha compartido mucho tiempo, cuando está presa o cuando está enferma, merece ser visitada, y yo tenía esa decisión, había hablado con ella, con su secretario en noviembre, luego vino, digamos, esa decisión de la justicia de controlar las visitas, recordarás cuando hubo un grupo de economistas, y después, bueno, vino un proceso de enfermedad, de operación, recién ahora... fue una visita así personal, porque digamos, se tejió especulaciones de que se estuvo hablando de política y de que se podía hablar un frente anti-Milei. No. Esas son visiones mías que yo le transmití. La vi muy consustanciada con la política exterior. La vi muy serena en un momento de gran adversidad. Es una prueba más que tiene que soportar. La vi bien, la vi recuperada también físicamente. Me pareció un reencuentro también en el plano humano, personal, y yo le transmití mi mirada respecto al futuro de un frente nacional, de la visión de construir un marco de unidad, un modelo parecido a lo que hizo Lula en Brasil. Para eso se requiere, digamos, también un proceso de debate interno de lo que no se debe hacer en el peronismo, de que las realidades del pasado no merecen ser analizadas y no repetidas. En fin, hablamos de temas de política exterior que ella viene siguiendo con mucho detenimiento. Pero no es el inicio de un frente opositor. Bueno, eso es un tema que hay que construirlo.
Yo indudablemente tengo un espíritu muy crítico respecto al gobierno, lo vengo sosteniendo en mis posiciones parlamentarias, he votado en contra de la ley laboral, las cosas que hay que apoyar las apoyé, el convenio con la Unión Europea lo voté, en fin, hay temas que voy a apoyar y hay otros temas que por supuesto no comparto, no estoy de acuerdo y me parece que hago mi tarea desde el punto de vista parlamentario estudiando los temas y votando de acuerdo a mis convicciones. Así que ahora la tarea de construcción de un frente político amplio, con una visión nacional, con defensa de la industria nacional, ¿cuáles van a ser los ejes del debate del 27? En el 27 va a haber un debate central sobre el mundo del trabajo, los salarios en la Argentina que están destruidos. Ayer el presidente habló de números de que había crecido el aumento del sueldo en dólares. Yo la verdad no lo veo eso. Que había subido el empleo. Los sectores privados han perdido el 24% del poder adquisitivo. El sector público ha perdido el 24% del poder adquisitivo desde que asumió Milei. Y el sector privado está ahí entre el 8 y el 12. Hay números que para todos. Los salarios aumentaban el 1,5% con una inflación del 2 y pico. En fin, me parece que este va a ser uno de los temas centrales. La pérdida del empleo, la recuperación de la industria nacional, la defensa de los intereses nacionales, me parece que ese va a ser el eje del debate del 2027. Vamos a ver, Miguel Ángel Pichetto, gracias. No, bueno, que siga bien, Marcelo, y un saludo a su equipo. Adiós. Gracias. Bueno, la visión del referente de Encuentro Federal, ¿no?